Dios les bendiga en este día. Queríamos compartir con ustedes una reflexión muy interesante y se trata acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Los atributos de Dios en la Biblia describen cómo es Dios. O sea, Dios se ha manifestado a través de la Biblia a nuestras vidas y se ha dado a conocer. Y una de las cosas que podemos aprender de la Biblia es cómo es Dios, las características de Dios, el carácter de Dios. Todo eso se le llama los atributos de Dios. ¿Por qué es importante saber estas cosas o aprender estas cosas? Porque lo que pensamos acerca de Dios determina cómo nosotros le vamos a ver a Él, cómo nosotros respondemos a Dios. Entonces, si nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que Dios es, nuestra conducta, nuestros pensamientos van a formar una idea de Dios que, si no es la que Él reveló a nuestras vidas, nosotros vamos a tener una imagen de Dios totalmente distorsionada. Y eso es peligroso porque la Biblia nos advierte en contra de la idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es tener un concepto de Dios que no es real, es formarnos una idea de lo que Dios es que en realidad no es como verdaderamente Dios es. Porque idolatría no es solamente arrodillarse y adorar algún tipo de estatua. La esencia de la idolatría es el mantener pensamientos acerca de Dios que son indignos de Él, o asumir que Dios es otro de lo que realmente Él es. Entonces es importante esto, conocer de a poco o tratar de comprender un poquito mejor los atributos de Dios. Y hay un atributo, por ejemplo, Dios es omnipotente, omnisciente, Él es eterno, Él es todopoderoso, pero hay un atributo que llama la atención y es el que quiero compartir contigo en esta mañana, algo breve, que se trata de la aseidad de Dios. La aseidad significa que Dios es autoexistente, que tiene existencia propia, que es independiente y suficiente en sí mismo. O sea que Dios no necesita de otra cosa más que de sí mismo para existir. Que Dios es independiente, no depende de absolutamente nada ni nadie, ni siquiera de su creación. O sea, Dios no depende de lo que Él creó para Él existir. Él es suficiente en sí mismo. Dios tiene vida en sí mismo, que es totalmente lo contrario a su creación. Nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Dios nos creó con un límite de tiempo, pero Dios no. Dios tiene vida en sí mismo. Mira, en San Juan capítulo 5, versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Nosotros tenemos vida porque Él tiene vida. En Hechos capítulo 17, versículo 25 dice que Dios ni es honrado por manos de hombres como si Él necesitase de algo, pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. O sea que nosotros sí dependemos de Dios, nosotros sí tenemos vida porque Él tiene vida, porque Él nos dio vida. Nosotros dependemos de Dios, pero Dios, que ese es este atributo que se le denomina la aseidad de Dios, tiene autosuficiencia y tiene independencia en sí mismo. Dios sostiene todo por el poder de su palabra. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta todas las cosas. Pero Él se autosustenta, no necesita que nadie ni de nada lo sustente a Él. Dice la palabra de Dios que en Él vivimos, nos movemos y existimos, lo que implica que nosotros, que somos creación de Dios, no tenemos independencia total. Bueno, en Hechos capítulo 17, versículo 28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, en Él. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero este versículo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, en Él.
Pero Dios no es así, Dios tiene esa independencia. Él no depende de su creación. Es interesante esto para ver un poco vagamente la majestad, el poder de Dios, la soberanía de Dios. Dios tiene una autoexistencia, una independencia y una suficiencia en sí mismo. Él no necesita de la creación. No es que necesita de su creación para él existir. Él es independiente de su creación. Él tiene autoexistencia. Bueno, esto es un atributo que muchas veces no lo habíamos dado o no lo entendemos muy bien, pero está en la Biblia. Y bueno, para terminar esta reflexión, podamos ilustrar algo así vagamente, tener un ejemplo vago. Mira, cuando nosotros se nos quema una bombita de luz en nuestra casa, por ejemplo, ahora se me quemó una bombita y la tengo que cambiar, me acordé ahora. Cuando se quema una bombita de luz en nuestra casa, a la UTE, por ejemplo, que es el que genera la electricidad aquí en este país, no le pasa nada. O sea, no es algo que mi bombita de luz afecte a la UTE. Porque la UTE genera la propia electricidad, su propia fuente de electricidad. Entonces la empresa esa UTE genera la fuente de electricidad. Entonces, pero si a la UTE se le ocurre, por ejemplo, por alguna cosa, apagar la fuente de energía para todo este país, ¿no? Apaga todo. Todos nos quedamos sin luz. Todos nos quedamos sin luz y electricidad. Pero la UTE no es afectada. Ella decide apagar la luz para todo. Bueno, de alguna manera vaga, de manera muy así, ¿no? Muy rudimentaria, toda la creación puede desaparecer, pero Dios sigue siendo exactamente igual. Si Dios decidiera apagar su luz, vamos a decir, en toda la creación y dejarla de existir, que lo puede hacer, Él seguiría existiendo por toda la eternidad, porque Él es autoexistente.